Estás escuchando Frecuencia Cero 92.5. La rompe. A ver si ahora nos podemos comunicar finalmente con Edgardo Form, legislador de Nuevo Encuentro. Buenas noches, Edgardo, ¿ahí nos escuchás? ¿Qué tal? Escucho perfectamente. Solo les pedía si pueden subir un poquito el tono, por favor. Perfecto, sí, ahí se están encargando los chicos de técnica para que puedas escucharnos a nosotras también, porque la verdad es que tenemos muchas preguntas. Bueno, en torno en principio a lo que tiene que ver con este reconocimiento que se hizo, ¿por qué te parece, primero, ¿no?, como legislador porteño, pero además desde tu rol de cooperativista, destacar este tipo de expresiones culturales, ¿no?, que tienen que ver con los derechos humanos? Efectivamente, nosotros, y lo digo siempre porque lo presentamos el proyecto en forma conjunta con mi colega diputada también de la legislatura porteña, Delia Bisutti, un proyecto de beneplácito, de declaración de interés de la película Las calles de la memoria, dirigida por Carmen Guarini, porque es un aporte efectivamente a la memoria colectiva y a mantener presente la trayectoria, la figura, en fin, a recordar, como sabemos, que es volver a pasar por los corazones las imágenes, los nombres de compañeros detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Y esta película lo que refleja es esa tarea de militantes barriales de los derechos humanos que con gran amor, hay que decirlo así, preparan estas baldosas con elementos que realzan los nombres de aquellos que no están y cuya memoria se quiere perpetuar. Después está la instalación propiamente dicha y los actos que se hacen, y la película lo refleja muy bien, sin golpes bajos, pero con testimonios muy nítidos, muy claros, muy entrañables de cómo se trabaja justamente en torno de estas baldosas de la memoria, ¿no? ¿Por qué crees que es importante, como referente del cooperativismo, que el sector esté involucrado o vinculado con espacios que espacios culturales que tengan como objetivo hacer memoria de este tipo de cosas que pasaron, de acontecimientos que pasaron en la historia argentina? Bueno, el movimiento cooperativo se rige por principios éticos y morales que, además de orientar la actividad empresaria propiamente dicha, organizar y prestar servicios para los asociados, también desarrolla una labor educativa, formativa, en valores hacia los asociados de la comunidad. Y por supuesto que la defensa de los derechos humanos, en su integralidad, que también abarcan los denominados derechos económicos, sociales y culturales, como lo ha establecido la Organización de las Naciones Unidas, es parte de la tarea docente, pedagógica, de formación cultural que tienen que desarrollar las cooperativas. Así lo hemos entendido desde siempre en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a donde me incorporé cuando era jovencito, allá por el año 70. Ahora soy un poco menos joven que antes, pero mantengo esos ideales, esos principios y el compromiso, por supuesto, con la economía solidaria. Sí, en referencia a lo que decías de tu gran labor como en el sector, ¿no? Y ahora, desde la legislatura, hace algunos años ya, ¿qué es cómo se puede explicar el significado de haber logrado una red nacional de parlamentarios cooperativistas y si existe alguna iniciativa parecida en el mundo, ¿no?, en otros países? Bueno, hay un antecedente interesante. En Brasil hay un frente parlamentario cooperativista ya desde hace varios años, integrado por legisladores nacionales de distintas corrientes políticas, pero que tienen como denominador común un compromiso con la economía solidaria y puntualmente con el cooperativismo y el mutualismo. En nuestro país, el año pasado, se constituyó a nivel nacional la red de parlamentarios cooperativistas, que está constituida por senadores y diputados del Congreso Nacional. Hace algunos pocos meses se conformó también el capítulo en la legislatura de la provincia de Santa Fe, y si mañana sale todo como está previsto y en la sesión convocada, la sesión ordinaria de la legislatura porteña, está incluido un proyecto de resolución para conformar también el capítulo porteño de la red, lo cual permitiría
constituir justamente una comisión especial con diputados de distintos bloques parlamentarios para ser caja de resonancia de las propuestas, de las reivindicaciones y de las iniciativas que contribuyan a fomentar y a consolidar, por supuesto, la economía solidaria, el cooperativismo y el mutualismo aquí en nuestra ciudad de Buenos Aires. Bueno, una noticia muy alentadora que este tipo de iniciativas se siga expandiendo y pueda llegar a todos los niveles del Estado y de la política partidaria también, ¿no? Y en relación con esto, quisiéramos saber cuáles son los objetivos a corto o mediano plazo de la red y si desde este lugar se puede de alguna manera ir consiguiendo los derechos laborales en el sentido de la seguridad social que todavía los trabajadores cooperativistas de alguna manera no han podido lograr. Este es un gran tema que es importante recordarle a los oyentes porque en dos oportunidades, a fines del año 2011 y luego a fines del año 2012, casi comienzos del 2013, el gobierno de la ciudad vetó una norma que precisamente fue elaborada para preservar, para proteger los derechos de los trabajadores asociados en cooperativas para preservar su fuente de trabajo en las llamadas empresas recuperadas. De modo tal que nosotros en la legislatura obviamente que vamos a impulsar todo lo que tenga que ver con la consagración, la preservación de derechos, pero hay que ser consciente de que eso tropieza con un enfoque, con una visión ideológica, con un proyecto político que no tiene entre sus prioridades, ni mucho menos, el tema de la economía solidaria. Esto es parte de una realidad que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y de lo que se trata es trabajar en una prédica y en una construcción social que permita, en un proceso, cuanto más corto mejor, modificar justamente el signo ideológico y político de la Ciudad de Buenos Aires y, como lo entendemos nosotros, debería ponerse en sintonía con el proyecto nacional. Vos recién nombrabas al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desde la red de parlamentarios cooperativistas o tal vez desde tu lugar como cooperativista en ese, digamos, en la legislatura porteña, ¿hay algún tipo de relación, diálogo, si se quiere, o mínimo acercamiento con los legisladores que también responden al proyecto en la ciudad de Buenos Aires, hablando específicamente del PRO, o directamente no hay relación con el oficialismo de la ciudad? Bueno, nosotros mantenemos un diálogo porque es parte de la naturaleza de la actividad parlamentaria, por supuesto, el intercambio, el diálogo, el debate, a veces con mayor pasión, a veces con menor pasión, pero con el objeto de impulsar determinados proyectos es indispensable justamente procurar generar los consensos necesarios con las distintas miradas, las distintas expresiones. Y en tal sentido, en lo personal, yo mantengo un diálogo con todos. Es más, sería imposible concretar este capítulo porteño si no fuera con el respaldo al momento de votar del bloque oficialista. Esto no obsta para señalar que existen diferencias de enfoque, de miradas, y en la marcha de este nuevo capítulo que intentamos constituir en la legislatura porteña iremos viendo hasta dónde es posible lograr consensos y en qué aspectos concretos de las iniciativas que podamos promover tropezaremos con posturas ideológicas y políticas que obstaculicen. Pero la naturaleza de la actividad parlamentaria nos exige tener esta aptitud de diálogo, por lo menos de parte nuestra, que siempre está abierta a la búsqueda de coincidencias. Clarísimo, Edgardo. Nosotros te agradecemos, ya no nos queda mucho más tiempo. Siempre es muy interesante poder hablar con vos y conocer cómo está el sector, ¿no? En la parte más parlamentaria y con lo que tiene que ver con normativa, por supuesto. Pero insisto, te agradecemos muchísimo el contacto. Sé que es un poco tarde y bueno, seguramente en otra ocasión nos estaremos comunicando también. Con muchísimo gusto, el agradecido soy yo y a disposición de ustedes. Muchas gracias. Ese era Edgardo Forn, legislador por Nuevo Encuentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la legislatura porteña. Frecuencia 0, 92.5. La Rompe. ¿Cuánto más vas a seguir tirando currículum?
¿Cuánto tiempo más vas a dejar que sigan decidiendo por vos? ¿Cuándo vas a dejar de comprar lo que te venden? ¿Hasta cuándo vas a seguir creyendo que es necesario? ¿Te gustaría ver un poco más allá de la esquina? Quédate con nosotros y acompáñanos para seguir fabricando alternativas.